Hola, ¿cómo están? Bueno, ya ha transcurrido un poquito más de un mes del gobierno Macri y hay muchísimas novedades. Por lo pronto habló el ministro de Economía, Alfonso Pratgay, y hizo sus primeros comentarios de los lineamientos de política económica hacia futuro, con los primeros objetivos, propuestas, compromisos. Y en ese sentido hizo una aclaración que es muy preocupante porque anunció el comienzo de las negociaciones del gobierno argentino con los hold outs, los llamados fondos buitres, los que no entraron al canje de deuda del 2005-2010. Y es preocupante porque anunció que viene una negociación en serio. Esa negociación en serio supone que la Argentina va a acordar un plan de pago y cualquier plan de pago que se haga va a suponer incremento de la deuda pública. Hasta el cansancio vamos a decir que no solo importa el stock de deuda pública que sea creciente, sino que regularmente eso genera intereses y eso, a los vencimientos de esos intereses hay que pagar. Y cada vez que se pagan de recursos fiscales, de recursos públicos, es decir, de recursos que el conjunto de la sociedad argentina, especialmente los sectores más vulnerables, vienen planteando disputarlos, ya sea para aumentos de salario de los trabajadores estatales, para presupuesto de educación, para presupuesto de salud, con lo cual el primer anuncio público de plan económico viene con un compromiso de incremento de la deuda pública y se hace este acuerdo con los acreedores buitres. ¿Para qué? Para poder demandar más deuda pública en el exterior. Es decir, que vamos a acrecentar la deuda para pagarle a los holdouts y al mismo tiempo para pedir más deuda pública y seguir condicionando la política económica de la Argentina. Así que lo primero que escuchamos de Alfonso Pratgay en su comentario de estos días es más endeudamiento, y eso en sí mismo supone más ajuste porque hay que prever recursos públicos para pagar deuda y no para otros destinos que hoy está demandando el conjunto de la sociedad. El segundo comentario del ministro y el eje del mensaje ministerial estuvo referido al déficit fiscal. ¿Con qué se encontró Pratgay cuando llegó al ministerio? Bueno, con un déficit primario de 5 puntos, casi 6 puntos del PBI, que es lo que no habíamos tenido en 30 años y lo tuvimos en el año en que la recaudación fue récord absoluto de los últimos 200 años de historia. El gobierno anterior había dicho que el déficit fiscal del 2015 había sido de 2,3%. Bueno, Pratgay muestra números y dice que el déficit fiscal no es 2,3%, sino 5,8%. Y lo que se propone es disminuir el déficit fiscal para este 2016. Y dice, vamos a disminuirlo en 1%. Es decir que a fin del 2016, en vez de tener 5,8% de déficit, tendremos 4,8%. Imagínense ustedes, piensen, adivinen, ¿por dónde va a venir el ajuste? Bueno, el ajuste va a venir por el empleo público, por los salarios públicos. ¿Por qué digo empleo y salarios? Porque, entre otras cuestiones, se encargó de decir en el mensaje que lo que había que hacer era disminuir la grasa militante. Es toda una alusión que hace el ministro a una dieta. Cuando cualquiera hace dieta, lo que trata de hacer es eliminar grasa sobrante en el cuerpo. Bueno, aquí lo aplica a la economía, al gasto público, y dice lo que hay que sacarse es grasa, es un gasto improductivo que tenemos en el presupuesto público. Y créanme que no es una alusión menor del ministro de Economía, de Alfonso Pratgay, sino que está basado en teoría política y económica que se sustenta en los países capitalistas desarrollados. Esto de sacar lastre, de tirar gasto improductivo, y el gasto improductivo sería gasto en trabajadores de la salud, gasto en trabajadores de la educación, gasto en trabajadores de distintos organismos públicos, de derechos humanos, de cuestiones sociales más diversas, y por lo tanto es un planteo de achicar
el personal del Estado. Eso supone, se plantea como una cuestión de eficiencia y de eficacia por parte del Estado, sin discutir y escamoteando, ocultando el carácter de clase del Estado, de que es un Estado capitalista. Porque, a ver, para dar números redondos, si en el Estado municipal, provincial, nacional, hay 3 millones de trabajadores, y se quiere decir que eso es mucho. Ahora, uno podría discutir, el Estado, ¿le alcanza para un Estado que defienda los intereses de los sectores más vulnerables, más empobrecidos? ¿Alcanza con 3 millones de trabajadores? Por ahí hacen falta 4 o más. Porque si se trata de poner una estructura del Estado al servicio de los más necesitados, a lo mejor necesitamos mucho más trabajadores del Estado para atender las necesidades de cuidado, por ejemplo, de los ancianos, de cuidado, por ejemplo, de los niños. Son muchísimas las actividades que necesitamos, por ejemplo, para controlar la irregularidad en el empleo, la impunidad empresaria. Necesitaríamos mucho más control por parte del Estado, muchos más funcionarios en el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo es precisamente uno de los que se santea. El ministro habló de Estado bobo. Bueno, es muy usual que se hable del Estado bobo. Pero claro, el Estado del propio ministro Prat-Gay es un Estado que tiene funcionarios militantes. Prat-Gay es un militante del ajuste, es un militante de un Estado que quiere restringir los derechos de los trabajadores y de los sectores populares, y por lo tanto milita para que haya un Estado que genere condiciones para la rentabilidad del capital. Es una cuestión de clase, es una cuestión ideológica, es una cuestión política, pero es importante que aparezcan discursos de esta naturaleza y que nosotros podamos comentarlos por este medio para discutir ideológica, teórica, políticamente el tema, porque no solo se trata de más deuda y de más ajustes, sino de represión. Y fíjense cómo en Jujuy, ante la protesta social liderada por Milagro Sala, termina con represión, con el encarcelamiento de Milagro Sala. Está presa Milagro Sala por tumulto, está presa por protestar, por eso es que se generaliza la solidaridad por la libertad de Milagro Sala. Y si hay otras cuestiones, esas cuestiones tienen que dirimirse como corresponde, pero la restricción a la protesta social, al derecho de reclamo del movimiento popular, es lo que se intenta ensayar en este caso en Jujuy. Y obviamente se quiere generalizar con ese código que quieren instalar para reprimir la protesta social. Por eso hay que estar muy preocupado y muy atento que la política económica, las primeras medidas del gobierno Macri apuntan a que tengamos más deuda pública, más ajuste en un marco de inflación que supone una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Hasta la próxima.